Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer en esta presentación, en la siguiente, una cuestión relevante, muy importante en torno a los objetivos de investigación, más específicamente la cuestión de los errores a la hora de redactarlos o de formularlos, ¿no? En ese sentido sería una cuestión de como no digo aprender a no equivocarse, sino un compendio de eh, errores clásicos, ¿no? O formas clásicas de cometer errores a la hora de encarar los objetivos de investigación, que en cierta forma también están reflejando errores a la hora de encarar la investigación como algo más macro, por decirlo de alguna manera, pero que, bueno, en este caso en particular son de mucha utilidad para tomar conciencia, para entender por qué sí, por qué no, y fundamentalmente, bueno, que sea como un previo a lo que uno después tiene que hacer, ¿no? O sea, uno tiene que proponer el objetivo. Bueno, veamos cuáles son los principales errores. Siempre se puede innovar, por supuesto, pero con vistas a cuando a mí me toque generar objetivos, tener una especie de lista de chequeo como para decir, bueno, a ver, lo que acabo de proponer, ¿entra en alguna de estos clásicos errores? Si no, y si sí, mejorarlo y por supuesto facilitar, tener un anclaje de donde poder mirar si lo que uno está proponiendo va por buen camino o necesita una revisión un poco más profunda, ¿no? Eh, Estos errores que vamos a ver, estos clásicos errores o grupetes de errores que vamos a ver en esta y en la presentación que sigue, luego a esta, están basadas obviamente, como lo hemos manifestado muchas veces en el texto de Weinerman y Sautu, una parte del texto de la trastienda de la investigación, donde, bueno, sus experiencias han sido muy valiosas como para compartirlas y humildemente nosotros agregamos un nuevo error, un nuevo grupete clásico de error a la hora de formular objetivos de investigación, que bueno, es el último que vamos a ver de las dos presentaciones. O sea, el último del último va a ser nuestro humilde aporte. Entonces, sin más, vamos a empezar a ver los distintos errores a la hora de generar objetivos de investigación. Eh, para recontextualizarnos o contextualizar también este tema, nosotros estamos en la etapa 2 del proceso de investigación social, investigación científica. Y dentro de esa etapa 2 bueno, estamos en objetivos de investigación. Todo esto lo podemos ver y revisar o repasar, ¿no? Con las etapas propuestas, selección del tema, formulación del problema, diseño, conceptualización, recolección de datos, análisis y comunicación o redacción de informe final, ¿no? Bueno, estamos en la etapa de formulación del problema de investigación, dando los primeros pasos y dentro de esa segunda etapa estamos en la parte de contexto que lleva a una situación contradictoria, un vacío, ¿no? Etcétera, etcétera, conforma una situación problemática de la cual se derivan determinadas preguntas de las cuales generamos objetivos de investigación, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, centrándonos ahora más en objetivos de investigación, ya viendo dónde cae, ¿no? Como una fase, llamémosle final, o subfase final de la etapa 2 de formulación de un problema de investigación, la cuestión viene por tener en cuenta que los objetivos están relacionados, por un lado, con las preguntas de investigación, esto ya lo hemos visto, y por otro, con el objetivo general de investigación. Y esto es lo que vamos a ver ahora. O mejor dicho, dentro de entrelazado de relación con el objetivo general de investigación, es que a la hora de proponer objetivos se observan habitualmente errores clásicos.
Vamos a ver 6 en esta primera presentación, son si quieren más los de redacción, y vamos a dejar para el final, o sea, para la presentación que sigue, los últimos 6, que son un poco más, no sé si llamarlos elaborados, pero que involucran a otras cuestiones propias de o el proceso de investigación, como puede ser un diseño, o algunas otras cuestiones más de elevación teórica de la investigación. Entonces, vamos a dejar para el final. En consecuencia, en esta generación de objetivos de investigación, sean particulares o totales, es donde nos vamos a centrar ahora en 6 clásicos. Veamos, en primer lugar, este es el clásico, como quien dice, de aquel que da sus primeros pasos y está muy entusiasmado. Entonces plantean objetivos tan amplios que no nos alcanza la vida para poder investigarlos, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy interesante descubrir el mundo y sus alrededores, como diría Sautou. No estamos diciendo que no, solo estamos diciendo que cuidado, que a la hora de plantear una investigación, la investigación hay que hacerla. Y si la propuesta es tan amplia y tan abarcativa, no se va a terminar nunca. Entonces, si estamos en una situación como esa, no es un buen planteo. Contra lo que uno puede decir intuitivamente o de interés o que nos gustaría, por supuesto, entender los motivos de la felicidad humana, pero probablemente no nos alcance la vida nuestra y la de todos los que quieran seguir nuestro legado para poder descubrirlo. Consecuencia, no planteemos eso. Podemos ver algún aspecto pequeño de la felicidad humana o de la existencia humana, pequeño, humilde, pero concreto, realizable en un tiempo prudencial. Prudencial significará, no sé, cuánto plantearlo, porque todo depende, investigaciones son longitudinales que llevan miles de años, bueno, no tanto como miles, pero unos cuantos años, pero bueno, ya son trabajos muy especiales, donde el protagonista no es el investigador propiamente dicho, sino es una institución que sigue trabajos durante años, etcétera, etcétera. Pero si fuésemos nosotros, diría, bueno, una investigación que lleve, no puedo tirar un tiempo, ¿no? Lo que uno esté dispuesto a hacer para poder completar. 1 año, 2, no creo que mucho más, pero los que sean, pero que sean concretizables, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces nuestro entusiasmo nos juega una mala pasada y nos lleva a plantear objetivos amplísimos, inabarcables para un solo ser humano, o por lo menos para un tiempo, para una temporalidad humana, ¿no? Por ejemplo, les puedo presentar esto, ¿no? Indagar e investigar la influencia de las redes sociales en cuanto a la información falsa o la manipulación de ella a través de las mismas. Investigar la influencia de las redes sociales, ¿desde qué aspectos? ¿De todos los aspectos? ¡Wow! Es algo que indudablemente nos puede llevar infinidad de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, bajemos un poquito más, ¿no? Bueno, explorar acerca de cómo los jóvenes como interlocutores de información, planteo como un objetivo particular. Esto es algo sacado de una propuesta, son propuestas reales que, bueno, fui extrayendo, que cometen estos objetivos, ¿no? Observar los comportamientos de los jóvenes hacia las noticias propagadas por las redes, qué, cuándo, cómo, de qué aspecto, todas las noticias, todos los comportamientos, es inabarcable. Necesitamos bajar. Pero fundamentalmente, cuestiones como las planteadas en el objetivo general son demasiado amplias, ¿no? Un poco más concretas. Bueno, ahí va lo que marcamos como un problema, un error tipo 1, ¿no? La numeración que nosotros vamos a ir presentando en esta presentación no es exactamente la misma a la de Weinerman y Sautum, si bien los errores son exactamente los mismos, a excepción del
agregado que hacemos nosotros. Así que lo de la numeración que estamos poniendo en esta presentación es solo los efectos de la primera, después la segunda, la tercera. No necesariamente es el mismo SAUTU, aunque es bastante parecido, pero el número no importa. Lo que importa es entender cuál es el error y en qué consiste dicho error, ¿no? En este caso en particular, el primero de la presentación coincide con el de SAUTU, es el primero, pero bueno, la idea no es la numeración, es el contenido, el sentido, cuál es el error, en qué consiste y en no caer en él. Pero bueno, creo que este ejemplo o este error que hemos visto recientemente es bastante simple de entender. Mucha amplitud, mucho énfasis, mucha ilusión nos puede jugar una muy mala pasada porque no hay que olvidarse que la investigación hay que llevarla a cabo. No estoy hablando de una cursada de metodología, estoy hablando de la vida real, ¿no? Que uno tiene que plantear algo seriamente como si se fuera a plasmar en la vida real. Y hay que tener en claro que si se plantea algo, se tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, cuida entre el entusiasmo y la realidad. Pero bueno, ese es el primer gran error de objetivos de investigación. Segundo, dice dejar a cargo de la realidad, en este caso los datos, la especificación del objetivo de investigar. Tiene como dos aristas, o pueden tener obviamente siempre muchas más aristas, pero dos aristas en cuanto a los datos, esto de cómo los datos juegan para especificar el objetivo. A ver, es muy común, yo lo he nombrado, lo he vivido, así como testigo privilegiado, de cómo muchas veces se hacen investigaciones donde en este caso lo que me tocó vivir es cuantitativo, pero puede ser cualitativo tranquilamente. Se hace una encuesta, se obtienen datos, se empiezan a tirar tablas, solo con la función no de saber qué da, sino si algo de eso tiene algún sentido como para a través de esos datos empezar a problematizar. Es decir, no se me ocurría nada. Fui a campo, tenía las encuestas pagas, el trabajo de campo pago y tengo que demostrar que el dinero invertido en el proyecto que estoy dirigiendo vale la pena. Y como no se me ocurre nada, digo, hago el campo, veo los resultados y acorde a los resultados que veo, busco a ver si hay algún dato llamativo sobre el cual poner la atención y sobre el cual puesta la atención en esos datos, digo, bueno, entonces vamos a investigar esto. O nuestro objetivo va a ser indagar qué cosas surgen de... No, es uno el primero el que piensa la problematización y después los datos te responden o no a esa situación, objetivo, problematización planteada. No es al revés, no es esto. O sea, esto sería un error. Dejamos que los datos nos digan a nosotros qué hacer. No, yo no me pongo a caminar así en la ruta y espero a ver una señal que me diga doblar a la derecha y cuando llegue a algún lugar digo, este es el sentido por el cual empecé a caminar. Es al revés, yo digo, bueno, tengo que llegar, no sé, a la carnicería. Voy, la carnicería está a 7 cuadras, yo tengo que llegar, ese es mi objetivo, ahí voy, no al revés. Bueno, un ejemplo muy coloquial, extremadamente coloquial y de la vida cotidiana, pero que ilustra claramente este tipo de errores. Claro, si uno está empezando y no tiene datos, es muy difícil cometer este error, porque por supuesto necesito tener datos para que yo pueda hacer este tipo de error. Si no los tengo, aunque quisiera, aunque los deseara, no lo puedo cometer, por decirlo de una manera. Pero la cuestión es estar en alerta. También en alerta en cuanto a que nos pueda quedar en claro que por más experto que sea el que haga este error, no está haciendo bien la investigación. ¿Se entiende? No es como hay que hacer las investigaciones o como se deberían hacer las investigaciones. Es como algunas malas praxis o algunos malos profesionales hacen sus praxis. Ese es otro tema, pero no debería hacerse. Bueno,
Eso plasmado en objetivos. Segundo error, dejar a cargo de la realidad que nos diga qué hacer, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo: indagar las trayectorias educativas de alumnos que estudian en carreras de nivel superior, ¿no? Identificar los motivos por los cuales se han retrasado los estudios, identificar las razones por las que ha decidido estudiar la carrera, analizar las virtudes, falencias, facilidades y dificultades que los alumnos y alumnas encuentran al estudiar una carrera superior siendo ya adultos. Bueno, este es el segundo significado, la segunda orientación, que es lo que explicita claramente Sautou, o explicitan Weinerman y Sautou, las dos autoras, en torno a esto. Es como un segundo significado, que es, bueno, de manera sutil, digo, a ver, yo indago, yo averiguo, yo identifico, eso puede ser y válido en la medida, voy a tirar una situación que lo veremos un poco más adelante, lo definiremos mejor, que estemos ante un fenómeno de estudio, fenómeno social bajo estudio, que sea tan novedoso que no haya, o haya muy poco investigado sobre el tema. Entonces yo necesito hacer un primer abordaje exploratorio. En ese contexto, esto es válido. Ahora, si el contexto del tema a investigar no es novedoso, sino que ya se han explorado, ya se han descrito, no sé si se han explicado, ¿no? Pero sí se han descrito varias veces o de manera profunda o de alguna manera, entonces yo ya no puedo ir por el lado exploratorio, yo lo que tengo que ir es ir por más. Entonces, esto, en este nuevo contexto, sí significaría dejar que los datos hablen por mí. Yo voy a identificar los motivos por los cuales no. No. Ya hay trabajos hechos, diría, bueno, voy a ver no sé, en el área metropolitana de un país del tercer mundo, del cuarto mundo, se me viene uno a la cabeza, por ejemplo, Argentina, que tanto la teoría dice que el trabajo o la maternidad temprana influyó en el retraso en los estudios. O sea, lo que va es, no voy a dejar que ellos me lo digan, sí, si fuera un trabajo exploratorio, pero aclaro, queden claro que ya no estamos en una etapa exploratoria, mejor dicho, si no estuviéramos en una etapa exploratoria, lo que era bueno en el exploratorio es malo ahora, en este nuevo contexto. Por eso, depende de una situación, puede ser válida, esa misma acción en otro contexto deja de ser válida. Este es un ejemplo. Entonces, a lo que aluden las autoras, por ejemplo, en estos casos es, no digan identificar, indagar sobre los motivos. No, jueguense por uno de los motivos que ya se sabe o que la teoría dice, ¿no? Y pónganlo como objetivo. Por ejemplo, para el primer objetivo particular, es decir, identificar la influencia de, si la maternidad temprana es identificada como el principal factor por el cual se retrasan los estudios. Se le puso nombre y apellido. Se la jugó por algo. No lo dejó todo amplio, a que fluya. No. Hay motivos, seguramente hay muchos motivos. Pero digo, bueno, a ver, pero de estos muchos, maternidad temprana, bueno, a ver cómo juega. Y le pongo nombre y apellido. Las razones por las que han decidido estudiar una carrera a nivel superior, ya siendo adultos, qué sé yo. Identificar que tanto el mercado laboral ha sido un factor que los hizo estudiar una carrera a nivel superior siendo adultos, o la carrera laboral, la carrera profesional, bueno, si no tiene nivel superior, hoy por hoy no se le dice profesional, pero digamos que se entiende su carrera, su trayectoria laboral, influyó en volver a estudiar, o el mandato familiar lo llevó a retomar los estudios, una carrera a nivel superior ya siendo adultos. O sea, ponerle como un nombre y apellido, déjalo en un etéreo. Razones hubo, motivos hubo para que se retrasen y para que vuelvan. Obviamente, no fue generación espontánea. Con lo cual, si no estamos en un nivel exploratorio donde nada se sabe sobre el tema, ya no podemos ir
como ese recurso, con ese recurso, que sería lo que están viendo acá. Tienen que ir por algo un poco más, que sería ponerle especificidad, ¿no? Bueno, eso hacía cuestión al segundo error con esas dobles posibilidades de interpretación. El tercero, ya si quieren es un poco más fácil de ver, que uno plantea objetivos particulares que no están incluidos en el general, como decirlo de otra manera. Planteo hacer cosas sobre un tema o un abordaje del cual no estaba hablando, ¿no? Es algo así como si dijera, bueno, vamos a analizar qué sé yo, la evolución del mapa agroecológico Argentina, y después un objetivo particular sea identificar el crecimiento de la industria automotriz en la Argentina. Si estás en agroecológico, me hablas de industria automotriz. No tiene nada que ver. Bueno, con un ejemplo muy mal hecho de mi parte, pero con el espíritu de qué significa este tercer error a la hora de plantear objetivos, ¿no? Los objetivos particulares son, si bien no son, y esto ya lo hemos hablado, el listado exhaustivo de todos los abordajes que se pueden hacer del objetivo general, obviamente tiene que ser parte del objetivo general. No tiene que abarcarlo todo, pero tiene que ser parte. Bueno, este es un gran error, ¿no? Si sirva como ejemplo, acá puse un poco la contextualización, porque si no, no se iba a entender mucho el ejemplo que vamos a ver. Dice, bueno, por un lado están hablando de las cuestiones de los veteranos de Malvinas, ¿no? Aquellos que fueron a la zona de combate versus aquellos que se fueron como reservas, pero se quedaron en el continente y no participaron de la guerra propiamente hecha en las Malvinas. O sea, como si se quedaron en Santa Cruz, nunca fueron a Malvinas, ¿no? Se forman aquellos de como dos grupos de excombatientes, y bueno, los que propusieron esta investigación tomaban esta situación y en torno a eso giraban su propuesta. Entonces, por un lado, los combatientes conscriptos, quienes gozan del carácter de veteranos de guerra, rechazan la equidad de distinción con los conscriptos continentales, son los que nunca fueron. Por otro lado, estos últimos, los conscriptos continentales, apodados también como falsos veteranos, son quienes se ven perjudicados por no participar de los beneficios de esta distinción. Este caso de distinción no es concepto A versus B, sino de no ser llamados también o considerados como veteranos de guerra, la distinción de ser veteranos de guerra. Ese significado, para que no se confunda. Entonces, en torno a esta situación, propone un objetivo general que es describir qué consecuencias genera la distinción que se hace entre un tipo de conscriptos y otros desde la perspectiva de los falsos veteranos. Faltaría escribir, yo acá puse lo literal del ejemplo, y por otro lado plantean como objetivo particular describir cómo perciben los conscriptos continentales su reconocimiento. Y bueno, ¿cuál es el reconocimiento? Perdón. ¿Cuál es el reconocimiento de qué? Si estamos hablando antes de una distinción, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas completamente distintas. El protagonista es el mismo, pero la temática del objetivo particular, el reconocimiento, ¿qué reconocimiento? Si el objetivo general lo que plantea es indagar las consecuencias de la distinción que se hace entre un tipo de conscriptos u otro. Entonces, bueno, además que esta presentación podría servirnos como ejemplo para muchos otros errores, en este caso lo quise poner como para decirles, bueno, fíjense cómo en una primera instancia, esta es la parte si quieren engañosa, y los motivos por los cuales todos cometemos errores, están hablando del mismo tema, están hablando de los mismos protagonistas, sí, pero el tema incluido en el particular o involucrado en el particular no está incluido en el general, a pesar de que estemos hablando del mismo gran tema, el mismo paraguas y de las mismas personas. Entonces, cuidado. A veces es muy fácil, ¿no? Producción agrícola y producción automotriz, descubrir que A no tiene nada que ver con B, pero a veces, aún no teniendo nada que ver, las distinciones son un poquito más sutiles, o si quieren, menos burdas que las que les comenté. Les muestro otro ejemplo.
Ahí vamos a lo que me había adelantado anteriormente. Alguien, un grupo, plantea como objetivo general comprender el proceso que lleva a los adolescentes a tomar la decisión de abandonar el colegio secundario. Bueno, muy bien. Plantean como objetivos específicos indagar cuáles son los valores que rigen en ellos, tratando de conocer el entorno en el que ellos se desenvuelven con el fin de obtener una perspectiva sobre la influencia de el entorno, sobre sus decisiones, indagar los significados que los adolescentes le atribuyen a su acción, y también exploraremos sobre las interacciones que se dan al interior del entorno familiar y las experiencias vividas dentro del entorno del ambiente escolar. Finalmente, indagaremos sobre las expectativas que los adolescentes tienen sobre su futuro laboral. Bueno, en este caso se plantean varios objetivos, pero fíjense, la relación es, o el ojo tiene que ir a objetivos específicos, bueno, que no se repitan, obviamente, en ese sentido, objetivos específicos versus objetivos específicos en el sentido de, bueno, estén planteando cosas diferentes, ¿no? Desde ya. Pero principalmente con el objetivo general. El objetivo general es comprender el proceso de llevar a los adolescentes a abandonar el colegio. Yo les pregunto, ¿qué tiene que ver las expectativas de los adolescentes, indagar sobre las expectativas que los adolescentes tienen sobre su futuro laboral? Uno dirá, bueno, porque la expectativa del futuro laboral hace que valga la pena o no trabajar, seguir en el colegio, ¿no? Entonces, tenés que ver, estás queriendo ver otra cosa. ¿Cuáles son los imaginarios que tienen, la función que le dan en ese imaginario al colegio secundario para su trascendencia en la vida? Pero no es sobre expectativas que tienen sobre su futuro laboral. Podría decir, sí, me quiero hacer rockero y llenarme de guita y estar rodeado de las mejores chicas de Capital Federal. Ese es su futuro laboral. ¿Y qué tiene que ver con abandonar el colegio? Y sí, pero en realidad, si yo me pongo a ver que para eso no necesito estudiar, ya es tiene que estar directamente relacionado con el objetivo general. No empezar a buscar la vuelta del rollo, que indirectamente, que esto, y si miro esto también, y aquello otro, lo otro, vas a ver cómo A tiene relación con B. No, la relación de A con B es directa. Entonces, en este caso, por ejemplo, indagar sobre las interacciones que se dan en el entorno familiar, las experiencias de vida dentro del ambiente escolar y las expectativas sobre el futuro laboral no están relacionados de manera directa, concreta y derivada del objetivo general. Si uno se pone a buscarle la vuelta, siempre encontrás relaciones, pero no tenés que ir por vía indirecta, es ser directo. Entonces, como verán, hay que tener otro ejemplo de cómo todo se relaciona con todo en la vida, por supuesto. Eso, o esa situación, o esa comprensión, o ese interés de querer relacionarlo todo, es el motor que te lleva a cometer este tipo de errores. Cuidado. Otra cuestión. Es fáctica, con lo cual es de fácil comprensión. Si vos no sos consciente que no podés obtener los datos o que los datos no existen, la investigación no es posible. Entonces, puede ser muy interesante, me encantaría saberlo, pero si no tengo datos, que pueden ser cuantitativos o cualitativos, no importa el tipo de datos. Pero si yo no tengo datos, o si los datos están, pero no los puedo conseguir, o no puedo acceder a ellos, no los voy a poder generar nunca, entonces la investigación no es posible. Si no es posible, no tiene sentido plantearla. Básicamente es eso. Entonces yo digo, descubrir los patrones de decisiones de estrategias electorales en los líderes latinoamericanos. Es muy interesante, sí, genial, me encantaría, bárbaro. A ver, ¿qué propones como objetivo particular? Explorar cómo el factor ideológico afecta la toma de decisiones estratégicas para los casos de Lula, Correa y Mujica. Bien, ¿vos vas a poder entrevistar a Lula, Correa y Mujica? No. ¿Tenés a alguien que sí lo pueda hacer o que lo haya hecho y den los datos? Tampoco, entonces no lo puedes realizar. No, pero yo voy a ver las decisiones. Si vos querés ver las estrategias y la toma de decisiones estratégicas de los líderes, la fuente de información no es un diario, es el líder de carne y hueso. Andá y entrevista a Lula.
entrevista a Correa o entrevista a Mujica. Mujica es re buena onda, probablemente te atiende la chacra, pero te faltan 2 más. Entonces, podés acceder a ellos, hacer una entrevista así profunda como para ver las estrategias electorales y el sesgo ideológico y cómo influyen las estrategias electorales. ¿Puedes hacerlo? No. Bien. ¿Tenés a alguien que sí lo puede hacer y que te comparta? Tampoco. Entonces no se pasa. Y si no se va a hacer, no se plantea. Vamos a lo que efectivamente es posible de llevar a cabo. Si no se puede, no lo propongas. Ese sería el alma mater de este cuarto común error a la hora de plantear objetivos de investigación. Si hay un cuarto, en este caso también hay un quinto. Este también es muy común a la hora de plantear objetivos, fundamentalmente cuando está dando los primeros pasos. ¿Qué es confundir producir conocimiento con elaborar políticas públicas? Y para reducirlo a 2 palabras sería confundir objetivos con propósitos, ¿no? Esta confusión no se debería dar. Les planteo esta situación. Un objetivo general que propone diseñar un plan integral de seguridad ciudadana, la Intendencia del Partido de Navarro, puede ser cualquier intendencia, no pasa por si Navarro u otro, visto como un cuerpo de conocimiento de herramientas jurídicas que permitan anticiparse a mayores problemas que afecten la seguridad de las personas, integridad física, mejorando condiciones de prevención, calidad de vida, bla, bla, bla. Ya arrancamos de lleno con el quinto error. Me estás proponiendo diseñar un plan de seguridad urbana. Estás confundiéndote un objetivo de conocimiento con algo más de tipo prescriptivo o proscriptivo, bueno, no de proscribir, ¿no? De propositivo, quiero decir, como es una política pública. Y la investigación no está para generar políticas públicas, la investigación está para conocer un fenómeno. Después con ese conocimiento puede venir otro y decir, ah, mira qué interesante, así que tal cosa. Bueno, entonces vamos a proponer, dado estos nuevos conocimientos sobre el tema, trabajar sobre la realidad social, adquiriendo esos conocimientos y proponiendo determinadas acciones, políticas públicas. Será el insumo de una futura política pública. Pero definitivamente la investigación no puede ser la generación de una política pública. Bueno, este error se trasluce o continúa, reespecifica a través de los objetivos particulares, específicos, como determinar los recursos presupuestarios requeridos, evaluar operativamente el capital humano, caracterizarla desde la dimensión social los resultados de los planes de seguridad implementados en Intendencia de Navarro. Eso es un análisis de políticas públicas o una propuesta de políticas públicas o ambas cosas, si uno se pone a mirar según los objetivos particulares. Aún así todos tienen algo en común. No es un propósito, no es un objetivo de investigación. Esta propuesta no es una propuesta de investigación, es una propuesta de desarrollo o elaboración o generación de una política pública. Pero nosotros estamos en el área de metodología de investigación social, no en el área de generación y evaluación y propuesta de políticas públicas. Por lo tanto, esto puede estar muy bien en este segundo contexto, pero está muy mal en el primero, que es en el donde estamos nosotros. Así que, por lo tanto, muy mal. No lo hagamos. No se confundan objetivos de investigación, que es un objetivo de conocimiento, con un propósito, un objetivo de acción para modificar la realidad que es una política pública. Eso es un error. Y después otro gran clásico a la hora de establecer objetivos de investigación, y este es digamos, con el cual cerramos esta primera entrega de todos los clásicos errores a la hora de plantear objetivos de investigación, es confundir objetivo con un
paso de la investigación. A ver, dicho de una manera muy burda, uno podría decir, bueno, por paso de la investigación quiere decir cosas que tengo que hacer sí o sí para poder cumplir con mis objetivos. No es el caso que vamos a enumerar, pero lo pongo en una versión más burda. Leer bibliografía. Y sí, para armar un estado del arte tengo que leer bibliografía, pero el objetivo no es leer bibliografía. Leer bibliografía es un paso. Si yo quiero saber algo, tengo que leer. Sí, pero tu objetivo, ¿qué es leer o saber tal cosa? Si está saber tal cosa, se sobreentiende que conlleva miles de acciones previas que te conducen a la realización de dicho objetivo. Pero tu objetivo es algo de conocimiento, no una acción. Me voy a despertar, me voy a bañar, voy a dormir para poder hacer mejor el análisis. Sí, bueno, por supuesto, ni siquiera llega a paso, ¿no? Pero quiero, si quieren, con esta situación tan burda y concreta, facilitar la distinción clara y neta entre un objetivo de investigación que apunta a una acción de conocimiento de un aspecto del fenómeno social, de un paso que son todas las cosas que yo tengo que hacer para poder llevar a cabo dicho objetivo. Veamos un ejemplo que va a quedar, espero, mucho más claro la situación si es que no quedó, o por lo menos consolidamos el concepto. Fíjense, alguien plantea conocer con mayor profundidad y acercarnos a las conductas de acoso y amenaza entre escolares como el bullying. En Capital Federal, zona norte de Buenos Aires. El problema que se pretende analizar, en este caso puse un poquito más de contexto para que se entienda, porque si no, cortado no se va a entender. Analizar será el de las consecuencias que surgen para los alumnos y docentes debido a este grave hecho y cómo alteran el orden y el clima que debería existir en el aula. No vamos a entrar si está bien o mal planteado el objetivo, sino para entender, plantearon esto. ¿No? El tema del bullying, algunos dirían bowling, y cómo, ¿no? Las consecuencias que tienen para docentes y alumnos, y bla, bla, bla. Bien, dada el planteo, vamos a los objetivos específicos, que apuntan a, dicen, definir qué se entiende por bullying o maltrato escolar entre pares. En segundo lugar, detallar experiencias personales y dificultades particulares a las cuales se enfrenta un docente cuando se dan problemas de bullying en el ámbito escolar y qué posibles soluciones puede encontrar a ello. Como verán, más allá que el segundo también tiene errores, pero son de los otros, ¿no? Esto de propósito, ¿no? Lo que decíamos antes, posibles soluciones, que no estamos buscando soluciones, estamos intentando comprender un fenómeno. Pero en este caso en particular estamos en el sexto error, que es confundir objetivo y paso. Definir qué se entiende por bullying. Ese no es un objetivo, ese es un paso. Yo, para hablar de una experiencia de bullying, por supuesto tengo que antes saber qué entiendo por bullying. Eso es un paso, no es un objetivo. Bien, bueno, ahí tienen una situación en donde un paso de la investigación se lo confunde y se lo quiere proponer como un objetivo de investigación. Lo que está marcado ahí es un error 6 clásico, estándar, full en el sentido de lleno, entra en el sexto error. Hay cosas que yo tengo que hacer, bibliografía, definir, realizar encuestas si fuera cuantitativo, realizar entrevistas en profundidad. Un objetivo no es entrevistar a las personas. Yo voy a entrevistar a las personas porque no me queda otra para obtener datos, que a través de los datos es lo que yo quiero conocer. Entonces no es un objetivo entrevistar a las personas, es un paso. Necesito sí o sí hacerlo para poder obtener los datos que me permitan luego trabajar temáticamente el aspecto de la red social que queremos conocer. Como verán, esto es un ejemplo claro de un sexto error de confusión entre paso y objetivos de investigación. Otro ejemplo, indagar sobre los elementos que influyen en la inserción laboral del colectivo trans en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Objetivo particular del trabajo.
Conocer las experiencias personales de miembros del colectivo trans sobre sus problemas a la hora de aplicar por un empleo. ¿Y cómo vas a hablar de los elementos si no sabes las experiencias, si no conoces las experiencias personales a la hora de ingresar a un trabajo? O sea, es un paso. Explorar cuáles son las principales barreras sociales y prejuicios, etc. Conocer la opinión del colectivo sobre el rol que ocupa el Estado, los medios de comunicación en relación a su inserción laboral. Bueno, obviamente el primer objetivo, los demás pueden cometer otros tipos de errores y los invito a que practiquen, faltan 6 más, pero hay que tener unos cuantos como para trabajar. Pero el primero es claramente esto. ¿Cómo voy a poder saber los elementos si no conozco las experiencias personales? Tengo que conocerlas para después ver, o identificar, o rescatar los elementos que influyen en la inserción laboral del colectivo trans en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el conocer esa experiencia es un paso, no es un objetivo. Paso que sí lo tengo que hacer, no estoy diciendo que no hay que conocer, pero no es un objetivo, es un paso, es algo que la investigación yo voy a tener que hacer. Voy a tener que entrevistar, voy a tener que conocer, entrevisto para conocer las experiencias personales, pero eso no es mi objetivo de investigación. Eso es lo que tengo que hacer para poder ver cuáles son las principales barreras y prejuicios a los que son sometidos, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Acá tienen otro ejemplo neto de error tipo 6, para ponerle un nombre. Bien, si bien vamos a continuar en otra entrega con los últimos 6 errores clásicos, la lectura de estos errores están en la bibliografía que están leyendo. Y como empecé con Sol y estoy terminando las penumbras, damos por terminada esta presentación, esta primera presentación, en torno a los objetivos de investigación o los errores clásicos a la hora de plantear objetivos de investigación y esperando que les resulte de interés, de comprensión y de aprendizaje, porque la idea es esa, que no se pueda cometer o ayudarnos a evitar el cometer este tipo de errores a la hora que nosotros planteamos o planteemos nuestras futuras investigaciones. Pues bien, muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en la próxima entrega. Hasta luego, chao, chao.